recomiendas al turista local, al zaragozano que decide conocer su ciudad de una manera diferente? Pues le resulta curioso pasar por lugares que pasan habitualmente a diario y no conocen la historia que hay detrás, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, a veces el muro de la Parroquieta, el Arco del Deán, el monumento a Goya, toda la historia que también detrás de ese monumento. Son monumentos que ellos ven a lo largo del día a día, o plazas, pero no saben toda la historia que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, la Plaza San Felipe, les cuentas, por ejemplo, el tema de la Torre Nueva, ¿no? Dicen, pues aquí había una torre, tal... Entonces, este tipo de cosas tan curiosas a la gente les sorprende, sobre todo porque han pasado por ahí y no eran conscientes de todo lo que había ahí, ¿no? Toda la historia. Y esto se articula en una serie de rutas temáticas, por ejemplo, en la Sí. Ciudad de los Espíritus, ya es sugerente el nombre. La Ciudad de los Espíritus repasamos personajes históricos de la ciudad y monumentos. Entonces, pues hablamos, yo qué sé, pues por ejemplo, del milagro de Calanda, con el Pilar, del monumento de la muerte de Goya, ¿no? Una muerte que fue bastante interesante desde el punto de vista anecdótico. El caballito de Alonja, el pozo de San Lázaro, ¿no? Son cosas que a todo el mundo nos suena, pero no sabemos toda la historia que hay detrás, ¿no? Hablamos de asesinatos también, de lo que ocurrió dentro del aseo, de Pedro Arbués, un inquisidor. Del cine, por ejemplo, que Zaragoza se rodó la primera película del cine español, Salida de Misa 12 del Pilar. En fin, este tipo de cosas son muy curiosas que a la gente igual les suena, ¿no? Pero que realmente no saben que igual ha sucedido aquí en esta ciudad, ¿no? Son los lugares de toda la vida por Sí. donde siempre hemos pasado, la Plaza del Pilar. Estamos hartos de verla en el buen sentido de la palabra y sin embargo esconden muchos secretos. Correcto. Plaza del Pilar, pero no nos quedamos solamente en la Plaza del Pilar, Plaza del Aseo y muchas plazas que tiene Zaragoza, ¿no? Porque el casco histórico de Zaragoza es el segundo más grande de España después de Toledo y tenemos plaza como la Plaza San Felipe, la Plaza del Justicia o incluso, por ejemplo, el barrio de San Pablo, que también muchas veces pasamos por ahí también y nos parece muy interesante, ¿no? Otra de las rutas tiene el punto de partida en Santa Engracia. En Santa Engracia, sí. Santa Engracia es una iglesia que todos la conocemos, pero tiene muchísima historia, sobre todo lo que es la cripta. Ahora mismo no la podemos visitar y contamos muchas historias, ¿no? Sobre el tema de los mártires en la ciudad de Zaragoza. Hablamos de pueblos subterráneos, por ejemplo, cuando se levantó el Paseo de la Independencia, que ahí se encontró un poblado musulmán, el poblado de Sinaya, un arrabal musulmán. O, por ejemplo, nos metemos dentro de Puerta Cinegia para ver, digamos, pórticos y patios interiores que tiene Puerta Cinegia del siglo XIV, por ejemplo. O sea, que vamos descubriendo cosas muy, muy interesantes. E incluso también hablamos de la primera escalera mecánica de un centro comercial que está en una vivienda. O sea, cosas muy curiosas. Hablamos de lo oculto porque son cosas que no se ven y que tenemos que llevar al turista o a la persona que le interesa esto a este lugar y contarle, ¿no? Toda esta historia. Cosas que ni siquiera los zaragozanos Ni siquiera conocíamos. Sí. Lorenzo Ibáñez, responsable y fundador de Zaragoza.